¿Alguna vez has pensado que uno de los alimentos más comunes en nuestra rutina podría estar acortando silenciosamente tu vida? Sí, estoy hablando del azúcar. Ese dulce inocente en el café, el refresco durante la comida, todo esto está contribuyendo a una estadística alarmante. 6,7 millones de diabéticos mueren cada año. ¿Y lo más aterrador? Esto no es una coincidencia. El azúcar no solo perjudica tu cuerpo de diversas maneras, sino que también crea adicción. Exacto, te está llevando a consumir cada vez más sin que te des cuenta. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede dentro de tu cuerpo cuando consumes azúcar? ¿Cómo ataca a tus órganos y puede, literalmente, matarte poco a poco? Si crees que estás a salvo porque no consumes mucho azúcar, te voy a mostrar dónde se esconde y cómo podrías estar consumiendo mucho más de lo que imaginas. Y lo mejor de todo, te mostraré alternativas simples y eficaces para reducir este veneno de tu día a día, sin perder el placer de comer bien. Quédate conmigo. Vamos a retroceder en el tiempo para entender cómo el azúcar se convirtió en el villano que conocemos hoy. Hace siglos, el azúcar era un artículo raro y caro, accesible solo para la élite. Se trataba casi como si fuera oro, y no es exageración. En el siglo XVI, por ejemplo, solo los ricos podían permitirse el lujo de endulzar sus alimentos. Pero todo empezó a cambiar con el surgimiento de las plantaciones de caña de azúcar en las colonias, especialmente en América y el Caribe. Con la producción en masa, el azúcar se extendió por el mundo como un fuego descontrolado. A principios del siglo XIX, el consumo mundial de azúcar era de aproximadamente 2 kilogramos por persona al año. Parece poco, ¿verdad? Pero hoy, esa cifra ha explotado a más de 70 kilogramos por persona al año en algunos países, como Estados Unidos. Para que te hagas una idea, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el consumo diario recomendado de azúcar es de solo 25 gramos, algo así como 6 cucharaditas. Pero la realidad es que la mayoría de las personas consume hasta 3 veces más de eso sin siquiera darse cuenta. Y aquí viene el punto interesante. ¿Sabías que el aumento exponencial en el consumo de azúcar coincidió con la revolución industrial? Esto no es una coincidencia. Con la industrialización de los alimentos, el azúcar comenzó a añadirse a prácticamente todo, y no solo a los dulces. Salsas, panés, zumos, e incluso alimentos que no te imaginas, como algunos tipos de conservas e incluso carnes procesadas, tienen azúcar escondido en su fórmula. Ahora, piensa conmigo. Si hace 200 años nuestros antepasados consumían 2 kilogramos de azúcar al año, y hoy el promedio es de 70 kilogramos, ¿qué está haciendo esto con nuestro cuerpo? Los científicos han descubierto que el consumo elevado de azúcar no solo está relacionado con el aumento de la obesidad y la diabetes, sino que también podría ser responsable de condiciones como el cáncer y el Alzheimer. Sí, el Alzheimer, al que muchos llaman diabetes tipo 3. Investigaciones recientes sugieren que el exceso de azúcar podría estar directamente relacionado con la degeneración de las funciones cerebrales, contribuyendo al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association mostró que las personas que consumen del 17% al 21% de sus calorías diarias provenientes del azúcar tienen un riesgo un 38% mayor de morir por enfermedades cardiovasculares. Y no termina ahí. El consumo regular de azúcar ha sido identificado como uno de los principales factores de inflamación crónica en el cuerpo, lo que afecta no solo al corazón, sino también al hígado y los riñones, llevando la insuficiencia de estos órganos con el tiempo. Si antes el azúcar era un lujo, hoy es una trampa diaria, escondida en alimentos que parecen inofensivos. Entonces, cuando crees que estás tomando decisiones saludables, como un zumo envasado o ese yogur light, el azúcar está ahí, listo para atacar. ¿Y lo más aterrador? Afecta los mecanismos de recompensa de nuestro cerebro, haciendo difícil abandonar esta adicción. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo evolucionó para desear el azúcar porque, en tiempos pasados, era escaso y valioso para nuestra supervivencia. Pero lo que era una ventaja evolutiva se ha convertido en una desventaja mortal en el mundo moderno. Y la industria alimentaria lo sabe. Las grandes corporaciones gastan miles de millones en investigaciones para encontrar la cantidad exacta de azúcar que te mantendrá enganchado, asegurándose de que sigas comprando sus productos, aun sabiendo que te hacen daño. Este es el panorama actual. El azúcar, que comenzó como una rareza y símbolo de estatus, hoy es un veneno camuflado, presente en casi todo lo que comemos.
Y mientras sigue siendo uno de los principales responsables del aumento de las enfermedades crónicas en el mundo, el consumo solo sigue en aumento. Vamos a adentrarnos ahora en uno de los aspectos más intrigantes y al mismo tiempo alarmantes del azúcar, su poder adictivo. Y cuando digo adictivo, no estoy exagerando. Hay una cantidad creciente de estudios que muestran que el azúcar puede ser tan adictivo como sustancias como la cocaína y la nicotina. Parece impactante, ¿verdad? Pero es la realidad, y voy a explicarte exactamente cómo funciona esto en tu cerebro. Todo comienza con un pequeño bocado de ese dulce que tanto te gusta. Puede ser una barra de chocolate, una galleta o un helado, no importa. Tan pronto como el azúcar entra en tu cuerpo, rápidamente llega a tu torrente sanguíneo y activa un sistema conocido como el sistema de recompensa dopaminérgico. Es el mismo sistema que activan las drogas. Cuando consumes azúcar, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor ligado a la sensación de placer y recompensa. Es decir, comes azúcar y te sientes bien. El problema es que, al igual que con las drogas, el cerebro empieza a acostumbrarse a este estímulo. Esto significa que, con el tiempo, necesitas dosis mayores para obtener el mismo efecto. Y aquí es donde el azúcar se convierte en una verdadera trampa. Cada vez que comes algo dulce, tu cerebro exige más la próxima vez para liberar la misma cantidad de dopamina, creando un ciclo vicioso. Un estudio realizado en la Universidad de Queensland, en Australia, fue uno de los primeros en demostrar que el consumo excesivo de azúcar puede modificar permanentemente los receptores de dopamina en el cerebro. En otras palabras, cuanto más azúcar consumes, más difícil es para tu cerebro procesar recompensas naturales, como el placer de comer una fruta o incluso la satisfacción de completar una tarea diaria. Esto explica por qué, para mucha gente, dejar el azúcar es tan difícil como dejar de fumar. Pero la historia no termina aquí. Hay un dato poco conocido que te sorprenderá. Un estudio de 2013 publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition descubrió que el azúcar también afecta directamente al hipocampo, una parte del cerebro esencial para la memoria y el aprendizaje. Realizaron pruebas en ratas y humanos y observaron que las dietas ricas en azúcar perjudican la formación de nuevos recuerdos y la capacidad de aprendizaje. Esto no solo aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, sino que también afecta tu rendimiento cognitivo en el día a día. Ahora bien, es posible que te estés preguntando, ¿pero por qué mi cerebro se vuelve tan adicto a esto? Bien, la respuesta está en algo llamado superestímulo. El azúcar refinado es un superestímulo porque nuestro cuerpo no está evolutivamente preparado para lidiar con grandes cantidades de glucosa de una sola vez. Nuestros antepasados, durante miles de años, tenían acceso limitado a alimentos dulces y azúcares naturales, que se encontraban principalmente en frutas y miel, de forma mucho más esporádica. Cuando expones tu cuerpo a cantidades excesivas de azúcar refinado, literalmente entra en un cortocircuito, inundando los receptores de dopamina y creando una respuesta exagerada de placer. Otro detalle interesante es que el consumo excesivo de azúcar puede no solo aumentar el deseo de consumir más azúcar, sino también alimentos ricos en grasa y sal. Esto fue comprobado por un estudio publicado en Physiology Behavior en 2017, que demostró que las personas que consumen grandes cantidades de azúcar regularmente tienden a buscar alimentos ultraprocesados, creando un ciclo de mala alimentación extremadamente difícil de romper. Para complicar aún más las cosas, el azúcar también desencadena un aumento en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y ya sabes cómo funciona. Cuanto más estresado estás, mayor es la probabilidad de buscar consuelo en los alimentos dulces. El ciclo es perverso y se autoperpetúa. El azúcar crea una tormenta perfecta dentro de tu cuerpo. Activa tu sistema de recompensa, reduce la respuesta a recompensas naturales, afecta negativamente tu memoria y además aumenta tu nivel de estrés. Así que, cuando decimos que el azúcar es adictivo, no estamos hablando de una simple preferencia alimentaria o de algo que es difícil de resistir. Estamos hablando de cambios reales y peligrosos en el cerebro que pueden afectar tu comportamiento, tus emociones e incluso tu capacidad de aprender y recordar cosas. Comprender esto es necesario para poder lidiar con el problema. El azúcar no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o de renunciar a algo delicioso. Involucra mecanismos biológicos profundos que influyen en el funcionamiento de nuestro cerebro. Hablemos de la relación entre el azúcar y el desarrollo de la diabetes tipo 2, y de cómo este escenario se ha convertido en una verdadera epidemia global. Pero antes de eso, suscríbete al canal y dale al me gusta, así YouTube te recomendará más vídeos como este.
Probablemente ya hayas oído que el azúcar es uno de los principales culpables de la diabetes, pero lo que quizás no sepas es exactamente cómo actúa en el cuerpo y por qué es tan peligroso para quienes padecen esta condición. Primero, vamos a entender lo básico. La diabetes tipo 2 ocurre cuando tu cuerpo pierde la capacidad de usar la insulina de manera eficaz. La insulina es la hormona responsable de llevar la glucosa desde la sangre hacia las células, donde se utiliza como energía. Pero cuando consumes grandes cantidades de azúcar durante mucho tiempo, esto sobrecarga el sistema. El páncreas comienza a producir más y más insulina para intentar lidiar con los picos de glucosa en la sangre. Con el tiempo, tus células comienzan a volverse resistentes a la insulina, lo que significa que dejan de responder a la hormona como deberían. Y aquí es cuando el azúcar empieza a convertirse en una verdadera bomba de relojería para tu cuerpo. Aquí entra un dato curioso. Un estudio realizado por la Harvard School of Public Health demostró que cada bebida azucarada que una persona consume por día aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 26%. Y esto no está relacionado solo con las calorías que ingieres con estas bebidas, sino con la manera en que el azúcar interfiere directamente en el metabolismo de la insulina. Pero el impacto del azúcar va más allá de esto. Hablemos de algo poco comentado pero de gran impacto, la glicación. Cuando consumes azúcar, este puede unirse a las proteínas en tu cuerpo de manera descontrolada, en un proceso llamado glicación avanzada. ¿El resultado? Estos productos glicados perjudican la función normal de las proteínas y dañan los tejidos del cuerpo, especialmente los vasos sanguíneos y los nervios. Esto es extremadamente peligroso para quienes padecen diabetes, ya que estos daños aceleran complicaciones graves como la neuropatía diabética, daños en los nervios y las enfermedades cardíacas. Ahora, aquí hay algo aún más preocupante. Los investigadores del Hoslin Diabetes Center, uno de los principales centros de estudio sobre la diabetes en el mundo, descubrieron que el azúcar puede afectar incluso la expresión de nuestros genes. Esto significa que el consumo excesivo de azúcar no solo tiene un impacto inmediato en el metabolismo, sino que también puede alterar la forma en que nuestros genes se comportan, lo que dificulta que el cuerpo regule el azúcar en la sangre. Esto se conoce como epigenética, es decir, la forma en que el entorno y nuestros hábitos afectan la expresión de nuestros genes con el tiempo. Si esto no es alarmante, no sé qué lo es. ¿Y qué hay de ese viejo mito de que un poco de dulce de vez en cuando no hace daño? El problema es que ese de vez en cuando tiende a acumularse de maneras que ni siquiera percibes. El azúcar está presente en tantas formas en nuestra alimentación que, en la práctica, la mayoría de las personas consume mucho más de lo que cree. Un ejemplo que quizás te sorprenda. Un estudio publicado en el British Medical Journal reveló que el 74% de los productos alimenticios empaquetados contienen algún tipo de azúcar añadido. ¿Y qué significa esto en la práctica? Incluso si crees que estás haciendo elecciones saludables, como consumir yogures o barritas de cereales, muchas veces estos productos están cargados de azúcar oculto. Esto resulta en una ingesta casi constante de azúcar, lo que sobrecarga tu sistema y allana el camino hacia la diabetes tipo 2. Otro punto poco discutido es cómo el azúcar puede aumentar el riesgo de diabetes incluso en personas que no tienen sobrepeso. Esto se debe a lo que los científicos llaman diabetes en personas delgadas. Un estudio publicado en The Lancet Diabetes y Endocrinology mostró que incluso las personas delgadas pueden desarrollar diabetes tipo 2 si tienen una dieta rica en azúcar, principalmente debido a la acumulación de grasa interna, conocida como grasa visceral. Esta grasa es difícil de detectar, pero es extremadamente peligrosa. La grasa visceral, que se forma alrededor de los órganos, es altamente inflamatoria e interfiere con la función metabólica, incluso en personas que parecen saludables por fuera. Y aquí va otro dato impactante. Investigaciones recientes indican que el azúcar puede ser incluso un factor de riesgo independiente para la diabetes, es decir, incluso si no estás consumiendo muchas calorías o no estás ganando peso, el simple hecho de tener una alta ingesta de azúcar ya es suficiente para aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto fue evidenciado en un estudio de 2014 publicado en el Journal of Clinical Investigation, que mostró que el consumo de grandes cantidades de fructosa, un tipo de azúcar común en los alimentos procesados, estaba vinculado a un aumento en el riesgo de diabetes, independientemente del aumento de peso. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? El problema con el azúcar y la diabetes va mucho más allá de las calorías y el aumento de peso. Estamos hablando de impactos metabólicos profundos, alteraciones en la forma en que nuestro cuerpo procesa la glucosa, daños en los órganos e incluso cambios en nuestro código genético. Cada cucharadita de azúcar puede parecer inofensiva,
pero en el contexto de una dieta moderna, podría estar construyendo silenciosamente una crisis de salud. Para reemplazar el azúcar de manera inteligente, existen varias alternativas que pueden endulzar tu vida de forma más saludable. La stevia es una excelente opción, un edulcorante natural extraído de las hojas de la planta, que no contiene calorías y que incluso puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Otro sustituto muy eficaz es el eritritol, un alcohol de azúcar que endulza sin afectar los niveles de glucosa en la sangre, siendo una opción segura y con un sabor agradable. El xilitol, otro alcohol de azúcar, también puede ser una excelente elección, especialmente por sus beneficios para la salud bucal. Otra recomendación poderosa es aprender a apreciar el sabor real de los alimentos, sin añadir azúcar. El paladar puede adaptarse rápidamente, y muchos alimentos, como las frutas e incluso algunos vegetales, ya contienen azúcares naturales que, cuando dejamos de enmascararlos con azúcar refinado, se vuelven más perceptibles y deliciosos por sí mismos. Comer de forma más natural es un camino no solo hacia una vida más saludable, sino también para redescubrir el verdadero placer de la comida.